Bueno, rápidamente, antes de hablar de cualquier tema que ahora digan los socialistas, los comunistas, que es de lo que se tiene que hablar, ¿no? El relato, ahora la cronología de la Agenda 2030. No, vamos a romper con eso. Estoy viendo muchos debates políticos, que si el programa de Iker Jiménez, que si los programas que se hacen en Estados Unidos, se hacen en Argentina, se pueden hacer en Colombia, que se pueden hacer en Venezuela. Basta. No están tocando lo realmente fundamental. Esto es la Tercera Guerra Mundial. Dicen, no, vamos a hablar de geopolítica. ¿Geopolítica queréis? Yo voy a dar geopolítica. ¿Queréis una lección sumarísima de lo que ha sucedido en los últimos años, de lo que está sucediendo ahora? Este vídeo creo que se va a ver poco. Pero oye, para la gente que se quede, os va a resultar de mucha ayuda. Señores, la verdadera batalla, la verdadera guerra es una guerra espiritual. Aquí tenemos el mapa del mundo y a la izquierda he puesto a los dos bandos. Miradlo. La Agenda 2030, que representa a Satanás, es lo que ha utilizado la masonería como símbolo para intentar, esta es la finalidad, la meta, para someter al mundo entero, para someter al hombre, la desaparición absoluta de Cristo Rey, que es el otro bando. El cristianismo católico, que es realmente el fruto de Jesucristo, que no hay que olvidar, que es judío, que su madre, María la Virgen, era judía, que su abuela Ana era judía, que el rey David... Judío. Bien, muy bien. Hay que tenerlo todo bien en cuenta. Entonces, el satanismo, la masonería, los luciferinos... todos tienen ese enemigo en común, tanto Jesucristo como todo lo que representa. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado estos últimos años para intentar hacer desaparecer, como sea, al catolicismo, o sea, al fruto de Jesucristo, su esperanza, su palabra? Todo nace sobre todo y ante todo aquí. Lo representamos en el mapa, Nueva York. ¿Por qué Nueva York? Porque ahí es donde se encuentra la principal sede de la masonería en el mundo. Una mezcla entre satánicos y luciferinos. Todos tienen la misma meta: exterminar al catolicismo, como digo, para hacerse dueños del mundo entero. Pero necesitan una serie de aliados para llevar a cabo su maquiavélico plan. Quieren reírse de Cristo, quieren reírse de los cristianos, humillándolos, exterminándolos y por supuesto también humillando y exterminando a lo que era Jesús y lo que eran sus ancestros, o sea, judíos. Bien, que quede bien clarito. Entonces tenemos a la masonería, representada por su principal sede en el mundo, que es Nueva York. Ya sabéis que la principal logia de la masonería, para contrarrestar al reino de España, al reino que representaba en la tierra al catolicismo, empezó en York, en la ciudad de York, en Inglaterra. Esa es la principal motivación de la masonería desde que se forjó. Poder, y hay que eliminar como sea al cristianismo católico y a sus principales símbolos y a empezar con su chorradita. Bien, fenómeno. ¿Quién es el principal aliado de la masonería? Pues su principal instrumento, su principal elemento, su principal creación en estos últimos siglos. ¿Cuál ha sido? El comunismo. ¿Cuál va a ser el país que nos va a traer problemas y que no ha declarado la Tercera Guerra Mundial? China. Este es el país que nos ha hecho polvo en los últimos años, trayéndonos a todo el mundo la COVID, trayéndonos a todo el mundo, junto con Nueva York, unas vacunas asesinas para esterilizarnos a todos los cristianos católicos, o sea, a todo Occidente, representación de Occidente, representación del bienestar. Lo han intentado hacer primero con la COVID y luego con las vacunas, un combo mortífero en donde hoy en día todavía hay gente padeciendo de trombosis, padeciendo de miocarditis, padeciendo de un mogollón de cosas, como que se han quedado sin gusto, se han quedado sin olfato, etcétera, etcétera. Muy bien, eso ha sido la China comunista. ¿Pero qué ha sucedido en estos últimos años?
muy sencillo. Mediante la huella de Satanás, que es la Agenda 2030, se han colocado en el tablero como si fuese la película de Independence Day. Como si los alienígenas hubiesen venido a la Tierra. Como si fuese la guerra de los mundos. Lo primero es que han colocado a sus torres, han colocado a sus fichas a lo largo y amplio del planeta, o sea, socialistas y comunistas, todos vendidos a la Agenda 2030. PP entre ellos. La derechita cobarde o la derechita blanda. Todos vendiéndose al comunismo socialismo mediante el instrumento del demonio. El dinero. El dinerito. Te voy a poner la tentación delante, que es el dinero, y a ver si te me vendes. Todo el mundo se ha vendido a la masonería de Nueva York, representada por la familia Rothschild, representada por Carlos de Inglaterra o representada por George Soros, Alexander Soros, la familia Clinton y un largo etcétera. Bien, toda esta gente se ha querido hacer con el control de todos los medios de comunicación importantes del mundo y se han querido hacer con el control de todas las grandes empresas del mundo. ¿Mediante qué? Mediante BlackRock. Ahora mismo la principal, la que más invierte en las principales empresas del mundo para tener su control. Ok, esto es un poco lo que ha ido sucediendo. Se han inventado la Agenda 2030 y se han inventado todo lo que tiene que ver con el wokismo. Todo para lavarte el cerebro y para que tú de buena gana, mientras el enemigo te está exterminando, tú pongas una sonrisa de oreja a oreja, mientras te están exterminando culturalmente, mientras están exterminando a Occidente. Muy bien, pero para llevar a cabo todo este plan necesitan más fichas en el tablero, necesitan a más gente. No solo la China comunista puede hacer todo lo de la COVID y todo lo que está pasando, ¿no? Necesita a varios aliados que sean traidores y que sean lo más mierda que pueda existir. En ese sentido tienen a unos perros de presa bastante buenos. ¿Qué entra el tercer elemento? Masonería, comunismo, islamismo. El islamismo que lo vamos a representar perfectamente por Irán. Ahí lo tenéis, Irán. Irán va a ser el que va a intentar terminar como sea con Occidente, primero con Israel, que es el dique, es la presa, es lo que hace el muro de contención de Occidente ante todos estos enemigos. Entonces Irán, mediante el terrorismo en los últimos 50 años con los ayatolás, estoy completamente seguro de que han estado detrás de todo, sé que han estado detrás de todos los actos terroristas, prácticamente ha sido Irán, quien ha estado pagando pasta con su petróleo, con su gas, metiendo el follón, pero de una manera que no es ni normal. Y estos son los que han vendido toda la propaganda de Gaza, toda la propaganda de Palestina, todo también herramientas de marketing, herramientas de publicidad, en donde hemos visto el mayor movimiento en los últimos años antisemita desde la Segunda Guerra Mundial con los nazis. O sea, nos han vendido en los últimos 20-30 años en Hollywood, en todas partes, que los judíos eran maravillosos y que se les ha perseguido de una manera totalmente injusta, en películas como La lista de Schindler, en películas como La vida es bella, pero ahora resulta que el sionismo es el enemigo del universo. Curioso, ¿verdad? Es un giro de los acontecimientos que yo particularmente no me esperaba, porque es que están siendo muy descarados. De acuerdo, tenemos a Irán como principal valedor, ¿no? Y luego tenemos a Venezuela, para dar todo el petróleo del mundo, a China, que va a necesitarlo, para dar todo lo que haga falta a Irán, y luego tenemos otro elemento, un elemento que como veis está muy cerquita de los Estados Unidos, que es Cuba. Cuba, para vigilar su espía, tanto tener el núcleo de unión con Venezuela, para intentar enmierdarlo absolutamente todo y por supuesto para tener ahí vigilado a los Estados Unidos. Es el elemento en el que China o Rusia se pueden aquí acercar lo máximo posible. En esta ecuación no voy a meter a Rusia porque simplemente Rusia es otra competidora más de los Estados Unidos. Es otra competidora más. Sí, es su rival. Pero directamente no está en esta ecuación de esta tercera guerra mundial, del follón que han metido la China comunista, Irán, Venezuela, Cuba.
Corea del Norte, de manera, bueno, si queréis lo señalamos, aquí está Corea del Norte, pero bueno, de una manera prácticamente no tienen ningún peso aquí, en este tablero, no tienen prácticamente ningún peso. Bien, hay que hablar que directamente, en vez de los países, hay que hablar ya de el socialismo, todo el comunismo del mundo se vendió a este cambio cultural, todo se ha vendido a que Occidente fuese usurpado. ¿Y cuáles han sido las herramientas para eliminar la figura de Jesucristo? La figura de la verdad, del camino, la verdad y la vida. ¿Cuál ha sido? En primer lugar, comprar a toda la Unión Europea. Comprar a toda la Unión Europea. Lo han comprado a todo. Una cosa bastante increíble. No solo eso, sino que han comprado a los principales dirigentes de los Estados Unidos. Se han vendido a Alexander Soros, a George Soros, todo el partido demócrata, los más importantes, se vendieron a la masonería y forman parte de esas sectas, como se ve que principalmente los más altos celebrities, la más alta figura demócratas de los Estados Unidos están todos metidos hasta el corbellón en la isla de Epstein. Bueno, de acuerdo, todo eso lo tenemos ahí. Todos han sido unos traidorazos de 3 pares de cojines. Y en todo esto a mucha gente le va a sentar muy mal. En el mapa es que ni siquiera va a aparecer, pero es una parte importantísima y vosotros diréis, por favor no lo diga, por favor no lo diga, por favor no lo meta ahí. Es imprescindible un traidor máximo como ha habido en el Vaticano, como ha habido en la figura de cierto papa que ni siquiera voy a recordarlo, porque ya no está presente. Pero ese papa y el Vaticano, lo que han metido de follón, en fin, pero es normal, es normal. ¿A quién va a atacar más Lucifer? ¿A quién va a atacar más Satanás? ¿A quién va a intentar tentar más para reírse más de Jesucristo, reírse más de Dios? Pues a la gente que los represente en la tierra. Pues va a intentar siempre tentar a los sacerdotes, a los obispos, al papa, a quien haya ahí. Y oye, que se le estaba llevando a todos por delante, con el sucio dinero. Esto es realmente lo que ha sucedido en los últimos años si la gente se quiere enterar bien. Entonces tenemos en este papa a la China comunista que nos mete la COVID, que nos mete los respiradores chinos que exterminan a todos los pacientes que se colocan un respirador. No ha habido ninguna clase de explicación, ninguna clase de consecuencia, ninguna clase de responsabilidad a China por lo que ha perpetrado en todo el mundo. Increíble, lo nunca visto. Ningún gobierno le pide explicaciones a China por sus respiradores asesinos, por todo lo que ha metido con las vacunas, en donde se trabajaba con las vacunas en China y en un país muy curioso llamado Ucrania. Ahí es donde han generado todas las vacunas estas de Pfizer, Moderna, AstraZeneca. AstraZeneca en latín, camino hacia la muerte. Pfizer con Fauci, un auténtico asesino satánico que debería de ser detenido. Luego tenemos a figuras como Bill Gates, todos subvencionando esta guerra que se nos declaró. ¿En qué año? Justo, pues en el año del COVID, en el año 2020. En el año 2020 hay un pucherazo de escándalo en los Estados Unidos de América. Eso es así. Sucedió tal cual. Mediante el voto por correo. Mediante el voto por correo, esta gente le da la vuelta a las elecciones y de repente hay millones y millones de personas que de repente votan por correo a la administración de Joe Biden. De repente, mágico, ¿verdad? Pues con la administración de Joe Biden, muy rápidamente se nos encierra en nuestras casas. La nueva normalidad. Nos meten la COVID, nos meten las vacunas, la guerra de Ucrania y el cambio climático. Te tienes que sacrificar, imbécil borrego, porque es que tú eres el enemigo del planeta. Eso es la Agenda 2030. Eso es lo que hemos visto. Tremendo. Luego hay países que utilizan para meterte a criminales en Estados Unidos. ¿Dónde? Haití. Cogen a Haití, a todos los criminales de Haití, a todos los criminales de Venezuela, a todos los criminales de Cuba, te lo meten de manera ilegal
a los Estados Unidos, con dos socios importantísimos. Tenemos Colombia, tenemos México, tenemos Canadá. Todo eso metiéndose de lleno, repartiendo ya, no solo ha hecho el ataque China con la COVID, sino que ha hecho el ataque con el fentanilo. Todo el fentanilo entrando aquí en Canadá. ¿Y por dónde entraba? Por Groenlandia. Por todo lo que son los caminos marítimos de Groenlandia. Por eso le interesa tanto a Donald Trump Groenlandia, para que ya la China comunista ya que se dan cuenta de que es el enemigo de esta tercera guerra mundial, que ya no entre más fentanilo por las aguas que rodean Groenlandia, que no entre por Canadá, y luego todo el fentanilo que manda China a Venezuela y a Colombia, y que mediante México lo van metiendo todo en los Estados Unidos. Por eso no había ninguna clase de control de la frontera durante el gobierno de Joe Biden. Esto es lo que ha sucedido en los últimos años. Nos han declarado la tercera guerra mundial, nos querían exterminar a la figura sobre todo de Cristo Rey, de Jesucristo. Entonces se vienen arriba y se meten nada más ni nada menos que en Israel los de Irán, o sea, Hamás. Un ataque de 3 pares de cojones en el 2023. Se meten allí en Israel, 2022-2023. Se meten para allá y dicen, os vamos a exterminar. Vamos a ir a por vosotros, vamos a estar extorsionando con los que hemos secuestrado de vuestros ciudadanos, con los del concierto. Y encima se metieron en territorio israelí y secuestraron a muchos israelíes para extorsionarlos, para que no hubiese una respuesta a todo este movimiento satánico que se ha llevado a millones de personas por delante, millones. Toda la gente que ha muerto mediante las vacunas, toda la gente que murió con la COVID, toda la gente que ha muerto por el fentanilo. Y ahora, en este plan absolutamente maquiavélico, satánico que nos están metiendo, Irán, mediante el islamismo, dicen los chinos comunistas y dicen los masones, vamos a meter a los islamistas en toda Europa. Vamos a meterlos por este país, por España. Los vamos a meter todos por ahí. Van a medir por el Open Arms, por la Cruz Roja, y de España a repartirse por Francia, por Alemania, por Inglaterra, por toda Europa. Los vamos a llenar de islamistas. Y que en los colegios se llenen todo de islamititos. Son todos, ¡ay!, muy pequeñitos, todos ilegales. Todos ilegales, mediante el sucio dinero satánico, los del PP, los del PSOE, la conferencia episcopal, todos diciendo sí, 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 sí. Sí al aborto, para que no haya más españoles, pero y sí a la inmigración masiva, de ilegales. Se supone que la Constitución española estaba para protegernos, no, simplemente es para amordazarnos, o sea, atarnos de manos y pies. Para eso sirve la Constitución. Para que las élites pueden saltársela a la torera, como ha demostrado el Partido Socialista y el PP durante esta legislatura, que no solo el Partido Socialista, que también el PP en todos los ayuntamientos y alcaldías que tienen, en donde han metido a ilegales. En el plan Kalergi, clarísimo que han tenido en cuenta la masonería. El plan Kalergi, para no tener competencia ninguna de las empresas de Alexander Soros, ninguna de las empresas Rothschild, ninguna de las empresas como BlackRock, que no tengan competencia, que no haya ninguna clase de competencia, y nosotros nos hacemos con el mundo. Hemos utilizado al comunismo, de la China comunista, hemos utilizado al islamismo de Irán, y luego ya tenemos simplemente a perros, como son el chavismo en Venezuela. O el grillao, drogao, imbécil de mierda del Gustavo Petro, que también es masón, o la masona de la Sheinbaum en México, no es casualidad. Habían metido también a la masonería en Chile con Boric, habían metido la masonería en Argentina con los cucas, han metido a la masonería en Brasil, Lula. No está mal, ¿eh? También han utilizado para meter mierderío aquí en Estados Unidos, no solo han utilizado a Cuba, a Haití, a los criminales de Venezuela, no, han utilizado nada más ni nada menos que a Somalia. A Somalia, aquí, en este piquito de África, se han llevado de Somalia un mogollón de personas para los Estados Unidos
para llevárselo calentito mediante los impuestos de los estadounidenses. Con el dinero de los impuestos de los estadounidenses, con el dinero de los impuestos de Canadá, con el dinero de los impuestos de México, con el dinero de los impuestos de España, con el dinero de los impuestos de Francia, con el dinero de los impuestos de Alemania, con el dinero de los impuestos de Inglaterra, con el dinero del petróleo de Irán, con el dinero del petróleo de Venezuela, con el dinero de toda China. Con todo eso, no han podido con Cristo Rey. No han podido con Cristo Rey. Vamos a limpiar el mapa. Vamos a limpiar el mapa. Qué curioso. Estos tíos no han podido con Cristo Rey. Curioso. ¿Sabéis dónde empieza todo? Además de en todos nosotros, en nuestra resistencia, en donde estamos sintiendo, percibiendo algo que nunca habíamos percibido antes. Además de una llamada claramente espiritual, de rebelión, además de eso es la sensación de que estamos siendo exterminados no como personas, sino como civilización. En cuanto nos encierran en nuestra casa, en cuanto nos meten unas vacunas que ni están atestadas ni nada, no hay ninguna prueba de nada, totalmente ilegal es lo que nos hicieron ahí, tanto el encierro como lo de la vacuna. Cuando ves tú lo de la guerra de Ucrania, cuando ves tú que tienen a un presidente totalmente gagá, chocho, en los Estados Unidos como es Joe Biden, cuando ves que en la China comunista hay ciudades que parecen Dubái, cuando ves que los iraníes están metiendo la pata y están en contra de Israel diciendo, pero si se supone que los judíos eran los buenos, ahora resulta que son los malos, ¿cómo va esto? ¿Cómo me están vendiendo aquí la moto todas estas grandes élites? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Y entonces uno despierta, y despierta nuestra espiritualidad. Incluso los no creyentes dicen, oye, que de manera muy clara están exterminando mi cultura, están exterminando a mi gente. Se están dando cuenta en Francia, se están dando cuenta en Inglaterra, se están dando cuenta en Alemania, se están dando cuenta en toda Europa, se han dado cuenta en Estados Unidos. ¿Dónde empieza todo? Empieza todo, fijaos vosotros, para que veáis el milagro, empieza todo aquí, en un punto insignificante, pequeñísimo, el país más pequeño de toda América, que se llama, y no es ninguna clase de casualidad, pensadlo, El Salvador. El Salvador es Jesucristo. El Salvador. Qué simbólico que es todo, ¿verdad? En el Salvador. Bukele. De manera milagrosa, Bukele mete en la cárcel a todos los mierdas narcotraficantes, a todos los de las bandas, a todo de una manera milagrosa, convierte a este pequeño país en el más inseguro del mundo, lo convierte en el más seguro del mundo. Eso es un milagro. ¿Cómo es que no matan a Bukele? Entonces, a partir de esto tan pequeñito que es Bukele, a partir de algo tan pequeñito, empieza ahí una tendencia. Para mí es un milagro que no se cargasen a Milei. Para mí es un milagro que hayan dejado pasar a Chile. Para mí es un milagro que se hayan cargado el chavismo después de 40 años para que veamos lo vendidos que estaban toda la Agenda 2030. Venezuela cae después de 500 siglos. Pero es que no te lo pierdas, es que ahora ha caído Irán. No te lo pierdas. Es que ahora la von der Leyen, esa satánica de mierda de Europa, ahora está diciendo que no van a derramar ni una lágrima por Irán. ¡Oh! Ah, no. Ya habéis visto el follón, ¿verdad? Ya habéis visto que ha cambiado la tendencia. En Canadá ha huido Trudeau. En México la Sheinbaum está cagada con lo que está haciendo Estados Unidos con los narcotraficantes. Y en Estados Unidos ocurre un auténtico milagro de nuestro Señor Jesucristo, que ya hay una profecía en YouTube, que ya sabéis que lo puse en un vídeo, pero que lo voy a tener que volver a repetir, de un señor que dijo que a Donald Trump le iban a pegar un tiro en la cabeza, y que no le iba a dar en la cabeza, sino que le iba a dar en la oreja. Y ha predicho todo lo que iba a suceder después, por eso es interesante, un vídeo que tengo que hacer. Pues a un ángel custodio le hizo girar la cabeza a Donald Trump. Pero Donald Trump no representa ni a sí mismo, ni a los republicanos, ni a nada. Él simplemente la resistencia ante el satanismo que nos
que vosotros no os podéis ni imaginar. Si le llegan a pegar ese tiro a Donald Trump en la cabeza, o si llegan a ganar otros que no fuese Donald Trump en las elecciones de los Estados Unidos, es un game over de manual. Ya nuestra cultura, nuestra civilización, todo fuera. En un tiempo récord, desde el 2020, no han intentado exterminar. Por lo tanto, cuando yo veo estos programas de política en la televisión en donde nos hablan de ¡ha subido el precio del gasoil! Y dices tú, vamos a ver, pedazo de... ¿Digo la palabrota? No. Vale, ahí ha hablado con voz femenina Jesucristo. Entonces no voy a decir la palabrota, pero vamos a decir los hijos de perrilla. Vamos a interpretarlo. Están diciendo que se ha subido el gasoil. Que es un problema, que qué malo que es Donald Trump que ha subido el gasoil. Vamos a ver, gachón, que no han intentado exterminar, que hemos sobrevivido a un encierro, que hemos sobrevivido a las vacunas, que hemos sobrevivido a la Agenda 2030 con las plantas fotovoltaicas. Todo proveniente de un mismo país. Todo el cambio climático, a que no sabéis quién ha salido ganando. Bill Gates, las empresas de Bill Gates, las empresas de George Soros, todo lo que es la masonería de Nueva York, todo lo que es BlackRock y todo lo que es la China comunista. Todos se han servido del cambio climático. ¿A quién le ha venido bien la Agenda 2030? A la China comunista. En la China comunista es donde se han creado los paneles solares y donde se han creado las hélices y todo lo que son los molinos, estos que nos están metiendo por todas partes. Todo viene de la China comunista, todo está fabricado allí. Todo te lo han metido allí y dicen, bueno, para no tener que competir contra las empresas estadounidenses o las empresas del mundo que sea, pues directamente nos hacemos con los gobiernos enteros y que se traguen los gobiernos enteros todos nuestros molinos y todas nuestras plantas fotovoltaicas. Porque lo hemos comprado con el sucio dinero a la PP y a la PSOE. Y ya no hay manera de competir. Simplemente el gobierno entero te dice, para acá las vacunas, para acá todos los molinos, para acá todas las plantas fotovoltaicas, o sea, los paneles solares. Oye, pero es que yo no estoy de acuerdo. ¡Ah! Hereje, conspiranoico. ¡Shh! Aquí hay que seguir la Agenda 2030 como sea. Ya lo dijo ese chocho exministro del PP. La Agenda 2030 es el nuevo evangelio, decía el hijo de perra. Pues esto es lo que ha sucedido. Estos son los movimientos geopolíticos que hay ahora mismo en el mundo. Que lo sepáis, hay dos bandos. La Agenda 2030, la huella de Satanás, simbolizada en la Agenda 2030, y Jesucristo. Y Cristo Rey. Y no hay ni derecha, ni hay izquierda. Eso sí, los satánicos se han servido de las debilidades, por supuesto, de todo el socialismo y de todo el comunismo. Eso ha sido... Han caído los primeros. Se han vendido los primeros al sucio dinero. Estamos hablando de Venezuela, estamos hablando de tanto y tantos sitios. Bueno, del islamismo, por supuesto. Hombre, al islamismo le viene muy bien borrar de la faz de la tierra al sionismo, a Israel, y violar, desde luego, quitar de en medio a España. O sea, sí, el catolicismo, el cristianismo, y que nadie se equivoque, católico, que es la base de la civilización y del bienestar. La base del primer mundo se llama cristianismo católico, que es el que nos ha hecho avanzar como civilización muchísimos siglos con todas sus buenas decisiones hacia adelante. Toda la leyenda negra contra España es leyenda negra también contra el catolicismo, contra Isabel la Católica. Todos los países que se independizaron en las Américas que eran españoles, todos y cada uno de ellos, masones. Simón Bolívar, masón. George Washington, masón. Hay que decirlo así, yo lo siento mucho, pero es que es la puñetera verdad. Porque España era el catolicismo. Era lo que hay que salvar, es la figura de Cristo Rey. Su cultura, su gente, su bien vivir. Y ya si eres creyente o no, pues mira, eso es un don. Lo tienes o no lo tienes. Punto terminado. ¿Te vendrá o no te vendrá?
Pero hombre, hay que saber afirmar la evidencia. La evidencia es que esta gente ha tratado de exterminar cualquier clase de huella de Jesucristo, que a nadie le quepa ninguna duda. En los últimos años hemos visto lo del aborto, lo de que las madres maten a sus propios hijos. Hemos visto que se quiten de los principales países cristianos, que se quiten los crucifijos. Vaya a ser que ofenda a alguien. ¿Os suena a lo que está sucediendo ahora mismo en España? Que se quite el jamón de en medio, vaya a ser que ofendamos a los ilegales. Vamos a tener nosotros que amoldarnos a los ilegales que están viniendo. Eso es plan Kalergi de manual. Nos están sustituyendo, lo dijo Irene Montero, que es imbécil, lo dijo a los cuatro costados. En fin, pues esto es todo lo que está ocurriendo geopolíticamente. Y me vais a decir vosotros a mí que es que ha subido, como diría el Rubén Guibert, no, pero es que está subiendo el gasoil, es que esto es muy irresponsable, no es que tal y que cual. ¡Jo mío! Si estamos vivos de milagro. Hemos sobrevivido al mayor ataque que ha habido en la historia de la humanidad, que ha sido este ataque conjunto, como he dicho, entre la masonería, la China comunista, o sea, el comunismo internacional, e Irán. Por cierto, vamos a tener también que señalar a ese tontito, que seguramente Satán en la tierra ahora mismo esté representado por la India. Porque hay ese tontito que parece que no está en la ecuación, pero esto es también una economía de 3 pares de cojones y está totalmente alineado con la China comunista, con Irán, con Venezuela. Bueno, ya Venezuela no, ya Venezuela ha sucumbido. Fuera. Irán ha sucumbido. Fuera. Pero que la India, a donde viajó Felipe, tanto a China como a India, a donde viajó Pedro Sánchez mientras estaba perpetrando en la víspera de Halloween el genocidio de Paiporta y de Catarroja. ¿Dónde estaba Pedro Sánchez? Estaba en la India, reunido con Delcy Rodríguez. En la India, en donde han salido los principales CEOs de las principales empresas del mundo, como por ejemplo Twitter, el principal censurador antes de que tuviese Elon Musk, que se hicieron, como digo, con las redes sociales, TikTok, también a partir del año 2020, TikTok, una herramienta de la China comunista, satánica por completo, otra herramienta de la élite masónica judía, el OnlyFans, que parece esto una tontería, no es una tontería, es la degradación, es la humillación de la mujer y de la civilización, OnlyFans. Tal cual. Todo eso ha ocurrido a partir del año 2020, en donde directamente es cuando ya en la película de Independence Day, una vez colocadas todas las naves nodrizas en su sitio, es cuando ya te lanzan el rayo. La COVID, la guerra de Ucrania, Joe Biden robando las elecciones de los Estados Unidos, todo el PP, toda la PSOE vendiéndose a la Agenda 2030, todo en un plan malvado, el plan Kalergi, acelerado, vamos, todos para adentro, todos para adentro. Bien, ese es el único planteamiento geopolítico que hay en estos momentos en el mundo, para que vosotros hayáis entendido absolutamente todo. Todo está explicado en lo que acabo de decir. Es una guerra entre el bien y el mal. Es una guerra en donde Satán y los luciferinos han dicho: a por todas, exterminar cualquier clase de huella judía o cristiana de la faz de la tierra. Sobre todo cristiana católica. Sobre todo y ante todo. Y hay que decirlo así. Y han ocurrido, en mitad de todo esto, ciertos milagros. Te puede caer muy mal todo lo que quiera Donald Trump, pero que a ese tío lo salvó un ángel custodio girándole la cabeza en el momento oportuno, es que fue tal cual. Un giro extraño de la cabeza y no le da un balazo, por 1 centímetro. Porque el que estaba en el techo, en el tejado, aquel niñato de BlackRock, que había salido en un anuncio de BlackRock, el tirador que se cargaron, que se supone que fue el que le pegó el tiro a Donald Trump, no, es que fue un milagro más grande, es que no fue ese el tirador, ese fue el chivo expiatorio, para luego venderte el relato de que había sido un grillao que le había pegado un tiro a Donald Trump. No, quien le pegó el tiro a Donald Trump fue el FBI. ¡Fue el FBI!
el que le pegó el tiro a Donald Trump. Y yo creo que lo tienen muy claro en los Estados Unidos. Y Donald Trump lo tiene muy claro. Con lo cual es todavía más milagroso que un tirador totalmente profesional falle todos sus tiros, sobre todo el que te va a volar la cabeza, y luego el relato que te querían vender de que había sido el niñato que había apostado en un tejado de la Agenda 2030, de la banderita LGTB, y que luego los tiradores, casualmente después de él disparar, se lo cargan. Que no, que fue un tirador profesional del FBI que estaría por ahí escondido, le pegó el tiro a Donald Trump y falló. En realidad acertó. Lo que pasa es que en un milagro hace así Donald Trump, en un giro bastante rápido, hace y le pasa como a 2 centímetros, a 3 centímetros de la oreja, e incluso le hace una herida. Es un puñetero milagro. Y lo que ha venido sucediendo desde entonces es milagro tras milagro. Como por ejemplo que Elon Musk, una persona no creyente, de repente le dé por comprar Twitter y le dé por enseñarle al mundo toda la mierda satánica que nos estamos comiendo, con todos los medios de comunicación tradicionales vendidos al satanismo. No está mal. Entonces nos vamos a comer el relato que quieran todos los medios de comunicación. Gracias a las redes sociales tienes otra idea de Donald Trump. Gracias a las redes sociales tienes otra idea de los Estados Unidos. Gracias a las redes sociales te puedes plantear o no lo que quieras de Israel. Gracias a las redes sociales sabes que el comunismo y el socialismo es la peor pedazo de puta mierda que existe en el universo. Gracias a las redes sociales, no gracias a los medios tradicionales. Si fuese por los medios tradicionales, por el relato de los medios tradicionales. Quita de la ecuación a Twitter. Quita de la ecuación a TikTok. Quita de la ecuación a lo que estaba utilizando como instrumento Satanás para someterte. Y de repente dice Cristo Rey, sí, pues yo voy a utilizar ahora las redes sociales para enseñar el camino, la verdad y la vida. En este caso, la verdad. Que vosotros estéis muy bien. Que perdonad por la chapa, esto no lo va a ver prácticamente nadie, me estoy calentando mucho la cabeza con esto, pero es lo que yo he estado viendo en los últimos años y he querido explicarlo de una manera medianamente sencilla y aún así, fijaos, son 40 minutos, yo no sé si lo vais a ver o no conmigo explicando todo esto en esta guerra realmente espiritual en la que o estás de parte de Cristo o estás de parte de Satán, no hay más, siempre fue así. Siempre. Así que elige bien el bando. Y no te vendas a la herramienta de Satanás, que es el dinero. No es que el dinero per se sea malo, pero es lo que ha utilizado Satanás de una manera muy directa y muy efectiva para tentar, para humillar y para comprar la alma de todos estos indeseables. Un abrazo muy grande. ¡Hasta luego! ¡Viva Cristo Rey! Cristo Rey y María Santísima. Fíjate tú si es malo el satanismo. Dice, no, es que el catolicismo es muy malo porque utiliza símbolos que los vamos a prohibir, sí, ¿no? Y tú, mientras tanto, con toda la simbología masónica, con el gran arquitecto y todo eso, ¿no? Os vais por ahí. ¡Viva María, siempre virgen, pura entre... La madre de Dios, es que es la madre de Dios. Y luego viva Cristo Rey, que es Dios hecho hombre. La empatía pura y dura. Lo que sufrió el pobrecito. Un abrazo muy grande. ¡Hasta luego!